Sean todos bienvenidos, mis amados, a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Vamos con el mensaje número 5 de la serie El camino hacia una adoración profunda. Mensaje número 5. Le he puesto, porque son varias cosas las que vamos a hablar el día de hoy, revisando nuestra adoración. Vamos a empezar hablando que nuestra adoración, como les he dicho anteriormente, define nuestro nivel espiritual y el tamaño de nuestras armas de guerra. Nuestra adoración define el grosor de nuestro escudo espiritual. De tal manera que si nosotros tenemos muy poca o casi una adoración nula, Satanás podrá entrar muy fácilmente, penetrar el escudo o la protección que podría tener algún hijo de Dios, algún cristiano. Por eso, siempre que una persona va a liberarse, nosotros le damos la recomendación de que adore días antes, aumente su nivel de adoración. Cuando se abre una puerta, es decir, cuando se peca, se abre un orificio en este escudo espiritual. Se abre una brecha. Si no es cerrado esa brecha inmediatamente, esa es la forma en que los demonios van a entrar. Los demonios tienen un tiempo para entrar. Si ellos están prestos y andan alrededor del cristiano o del guerrero, entonces en el momento que se peque, en el momento que la puerta sea abierta, se abra el orificio en ese escudo espiritual, los demonios entran. Debido a eso, mi recomendación para todos aquellos que se resbalan, que cometen errores o pecados, que inmediatamente, en cuanto usted se dé cuenta que le falló a Dios, inmediatamente usted pida perdón y por si acaso eche fuera al demonio correspondiente al pecado que cometió y a cualquier otro demonio que pudo haber entrado con ayuda del demonio correspondiente al pecado que se cometió. Generalmente no entran solos, entran en grupos a la vida y a la persona del cristiano. Una adoración con puertas abiertas no es del agrado de Dios y no va a ser aceptable como realmente Dios quisiera o como también el cristiano quisiera. Por eso siempre que vayamos a adorar es sumamente importante hacer un cierre de puertas. Es decir, pedir perdón por todos los pecados que se hayan cometido y también echar fuera a todos los demonios. Simplemente es hacer una oración pidiendo perdón y con tu propia palabra, con tu propia lengua, decir fuera todos los demonios, se van, no tienen derecho legal, fuera. Hasta el día de hoy hemos hablado sobre la diferencia entre la adoración profana y la adoración pura. ¿Qué cosas son las que causan que tengamos una adoración profana? ¿Y cómo desarrollar una adoración pura? Puedes ver los mensajes anteriores, que ya serían 4 mensajes en semanas pasadas, sobre la adoración profunda, para que tú participes juntamente con nosotros en esta experiencia de escalar el monte de Dios, escalar el monte de la adoración. Si tú quieres ver al Señor, si quieres experimentar la presencia de Dios y quieres hasta oír su voz, la adoración y escalamiento a este monte es sumamente vital y necesario. Te indiqué en ese momento que debes hacer una hoja de adoración, una hoja de trabajo sobre el tema de la adoración pura, que fue el tema de ese mensaje. Siguiendo pues las indicaciones que yo di mientras se estuvo dando ese mensaje, que lo puedes revisar también en el canal correspondiente a YouTube.
Hemos hablado allí de la actitud y del enfoque en la adoración. Y hemos hablado sobre la forma de adorar. Específicamente, en cuanto a la forma, estuvimos hablando sobre la manera contemplativa de cómo hacer la adoración. Voy a dar una directriz a continuación como pastor. Esta es una orden pastoral, es una orden, no es un consejo, no es una recomendación, sino que es una orden que estoy dando a todo miembro de Iglesia Misión Alcance Global. Todos los miembros que están en los grupos de guerra deben comenzar a adorar a partir de muy pronto, ojalá esta semana que viene o si no la próxima, media hora diaria usando la hoja de adoración pura de forma contemplativa, la cual yo les indiqué en ese mensaje como una guía. Deben hacer esa hoja y deben estar adorando conforme esa hoja de manera contemplativa. Por eso es importante que revisen el mensaje y diseñen la hoja y lo hagan tal y como se dice en la hoja. Hay algunas personas que ya lo han hecho, pero hay otros que no. Así que le hablo a los supervisores de los diferentes grupos de guerra, a los supervisores de los diferentes grupos de guerra que pidan o establezcan la aplicación de la hoja de adoración pura, verificando que cada uno de los miembros tenga esa hoja. Ok, entonces este es un comunicado para los supervisores de los diferentes grupos de guerra para que le digan a todos sus miembros que les entreguen o que les muestren la hoja de adoración pura conforme el mensaje. Recordemos que en el mensaje se habló de 3 columnas. Una columna que es la actitud y en esa columna se establece la lista de las diferentes actitudes que debemos de tener y otra lista sobre el enfoque de la adoración, que básicamente son las listas de todos los atributos de Dios y hacer cada uno de forma contemplativa. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aplica esa hoja? Está en el mensaje que se dio en ese momento. Entonces, por favor, todos los supervisores comiencen a trabajar con sus grupos de guerra respectivos para que tengan lista la hoja y definan el tiempo o la fecha de arranque, ¿ok? Definan la fecha de arranque y reporten en el mismo grupo, van a estar reportando en el mismo grupo su media hora de adoración. Quiero que lo reporten. ¿Cómo se reporta la media hora de adoración? Bueno, se dice en el mismo grupo de WhatsApp de guerra, se dice, empecé a tal hora a hacer la adoración y terminé a tal hora. La idea es que cuando usted termine de hacer la media hora de adoración, usted diga de tal hora a tal hora hice la media hora de adoración. Básicamente ese sería el reporte. Todos deben de estar adorando, todos los miembros de Iglesia MAC, al menos media hora diaria. Esta adoración es una técnica que podríamos llamar una técnica de adoración con nuestras propias palabras, ayudado a través de la hoja de adoración pura, de forma contemplativa. Cuando aplicamos esa hoja, usamos esa guía, pero lo hacemos con nuestras propias palabras, pero con la guía correspondiente que está en la hoja. La aplicamos esa hoja, pero con nuestras propias palabras. Claro, usando los diferentes atributos de Dios y contemplando al Señor. La semana pasada estuvimos hablando sobre los distractores de la adoración, porque muy posiblemente algunos de ustedes ya empezaron a adorar y a sacar tiempo. Y si lo hicieron y tienen poca experiencia en la adoración, comenzaron a experimentar las diferentes distracciones o desviaciones
que tanto el yo, el ser humano, como los demonios, Satanás, eh, tratan de distraernos o desorientarnos. Estuvimos hablando cómo detectar este tipo de situación y cómo hacerle frente. También la semana pasada estuvimos hablando de dos técnicas más, además de la técnica de adoración con palabras propias que ya les comenté, dos técnicas más que apoyan a la adoración. Uno es la técnica de apoyo con cantos, con música, cantos de adoración. Y la segunda técnica es el apoyo con salmos. Y estuvimos hablando cómo se hace en el mensaje de la semana pasada. Entonces lo invito a que usted vaya revisando, vaya verificando y vaya haciendo cada uno de los mensajes que vamos proclamando, que vamos predicando. En este día quiero enfocarme sobre 4 observaciones importantes cuando adoramos, que les quiero compartir 4 observaciones cuando adoramos. Primera observación, toda desobediencia anula nuestra adoración. Cuando Dios nos ha dicho algo, nos ha dado una orden y nosotros desobedecemos la orden por la razón que sea, esa desobediencia anula nuestra adoración. No la recibe Dios la adoración. Y pues caemos en el error de Saúl prácticamente, que quiso adorar a Dios obedeciéndolo a medias. Y aquí, precisamente en esta historia de Saúl, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, permítame leerlo, dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, es decir, en el ritualismo. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Por qué le dijo eso? Porque antepuso Saúl los holocaustos, puso primero los holocaustos antes que la obediencia. Es como anteponer o poner por delante primeramente la adoración antes que obedecer. La obediencia es un requisito para adorar. De igual manera que la obediencia es un requisito para ofrendar y presentar holocaustos o víctimas al Señor en el tiempo de Samuel. Vuelvo a leer, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, cuando dijo que era mejor, no significa que había que dejarlo de hacer, sino lo que quiso más bien decir que el obedecer era antes, era primero que los sacrificios, y el prestar atención era antes también que la grosura de los carneros, que las ofrendas. Entonces, toda desobediencia entonces anula nuestra adoración. Tómalo en cuenta, porque cuando vamos a adorar, por ello es importante que pidas perdón por las desobediencias. Y si tu vida es una vida de desobediencia continua, y aunque pidas perdón una y otra vez y siempre lo mismo, podrías estar en problemas serios en cuanto a que Dios esté aceptando tu adoración. A Dios le agrada el corazón que obedece. A Dios le agrada la persona que se humilla, pero que también decide cambiar, decide ser transformado por Él. Hay personas que lo permiten, pero hay personas que son de dura cerviz, que no permiten ser transformadas o cambiadas. Hay personas muy tercas que aunque Dios les haya dicho lo que les haya dicho, no están dispuestos a obedecer. Son personas de dura cerviz. Entonces, la primera observación es que toma en cuenta que toda desobediencia anula la adoración. Toda desobediencia anula la adoración. No va a ser aceptada la adoración cuando tú te presentes
en desobediencia, en desacato delante de Dios. Desobediencia a lo que Dios dijo, desobediencia a lo que el pastor obviamente dijo. Porque el que representa al pastor, pues es el que representa a Dios, pues es el pastor. Pues así es. No, precisamente esa es la función del pastor, representar al Señor. Y el Señor puso al pastor, entonces la desobediencia al pastor se convierte en desobediencia a Dios. Ten mucho cuidado. De igual manera, la desobediencia a los líderes. Si el pastor delega funciones en líderes, la desobediencia a algún líder puede ser desobediencia al pastor y simultáneamente desobediencia también a Dios. Segunda observación que tengo que indicarte es que pues es bueno aprender del ejemplo de Caín. Quiero que veamos rápidamente qué es lo que pasó con Caín con su adoración, con su ofrenda. Vamos a ver en Génesis capítulo 4, del versículo 6 al 7. Vamos a verlo en la versión Reina Valera 1960. Y dice así: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Aquí lo que había pasado es que Caín había ofrecido su ofrenda en el altar que había hecho. De igual manera, Abel había ofrecido su ofrenda. Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel, mas no se agradó Dios de la ofrenda de Caín. Caín se dio cuenta que la ofrenda de Abel había sido aceptada, pero se dio cuenta que su propia ofrenda había sido rechazada. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué te ha decaído tu semblante? En la versión Dios habla hoy, dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Y en la versión Nueva Internacional dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Versículo 7. Reina Valera 1960 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, indicándole, si tú haces bien, serás recompensado. Serás de mi agrado prácticamente. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Bueno, está un poquito enredado en la versión Reina Valera 1960, pero lo aclara muy bien, por ejemplo, la versión Dios habla hoy. Y dice, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Claro, porque no andaría cabizbajo de que Dios rechazó su ofrenda. La ofrenda de él hubiera sido acepta. Si hubiera hecho lo bueno, si hiciera lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Es decir, Dios le dice a Caín, tú puedes dominar el pecado. Igual que lo que nos dice hoy. Pero vean ustedes la razón por la cual Dios no aceptó la ofrenda. Porque Caín estaba haciendo cosas malas que no agradaban a Dios. No estaba obedeciendo al Señor y presentó su ofrenda y fue rechazado. Veamos la nueva versión internacional NVI. Dice así, versículo 7 del Génesis capítulo 4. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Así que le dio Dios un consejo, una recomendación a Caín para que pudiese dar una buena ofrenda, una buena adoración la próxima vez. Pero el egoísmo, la envidia, los celos tomaron el corazón de Caín y mató Caín a su hermano. ¿Qué aprendemos nosotros de este ejemplo de Caín? ¿Qué aprendes tú, mi amado hermano? Que no puedes estar yendo a la presencia de Dios con pecados. No puedes estar con desobediencia, con pecados, haciendo cosas que Dios no aprueba. Sí, hay cosas que Dios no aprueba. Dios no aprueba en tu vida la tristeza.
Dios no aprueba en tu vida el desconsuelo. Dios no aprueba en tu vida el estrés. Dios no aprueba en tu vida la ansiedad. Dios no aprueba en tu vida la angustia. Dios no aprueba en tu vida que te sientas solo. Porque todas estas cosas es una falta de fe. Todo lo que viene de una falta de fe en tus emociones es pecado. Dios no aprueba eso. Dios no aprueba emociones negativas que tengas. Tú entras al trono de Dios a adorar y vienes con emociones negativas a presentarte delante de Él. Dios no aprueba esa adoración. Por eso el que adora debe estar dispuesto a cambiar y debe entrar con humildad. Punto 3. Tercera observación importante que quiero compartir contigo. No puede existir adoración sin palabra de Dios. Ya lo había dicho en algún otro momento. El combustible de la adoración es la palabra de Dios. El combustible de la adoración. Significa que debes de estar leyendo la Biblia al menos. Debes estar leyendo la palabra de Dios. Si quieres que el Espíritu Santo te ayude, que es nuestro ayudador, que realmente va a hacer que nuestra adoración sea del agrado de Dios, tienes que darle al Espíritu Santo el arma que Él necesita para que eso sea posible. Y lo que el Espíritu Santo necesita es la palabra que Dios ya nos ha dado a través de la Biblia. Así que te aconsejo que leas un poquito de palabra, un capítulo de los evangelios o de las epístolas de Pablo leas un capítulo de los Salmos. Y una vez que estés alimentado con la palabra, entonces comienza tu adoración pidiendo perdón, cerrando puertas. Y cuando vas a entrar en adoración, el Espíritu Santo va a encontrar palabra de Dios depositado en ti. Esto es espiritual. Esto no es una mecánica. Esto es un asunto de principios espirituales. Cuarta observación que tengo que compartir contigo. Tengo 5 observaciones. Cuarta observación. Adoramos en una actitud de humildad y respeto. Como una ofrenda. Nos presentamos a Dios como ofrenda. En humildad y con respeto. Algunas personas tratan a Dios como si fuese su compañero, su amigazo. O sea, Dios no es tu compañero en el sentido de que es tu amigazo. No. Entonces algunas personas tratan a Dios con palabras así como tratan a sus amigos del mundo o sus amigos cristianos. No. Dios merece respeto. Dios es tu Padre y es el creador de todo y merece todo el respeto, y no debes de hablarle de manera incorrecta, sin el respeto debido. Es increíble que algunas personas le presentan más respeto al gerente de la empresa donde trabaja, le presentan más respeto a él que a Dios mismo. No, a Dios se le respeta completamente. Así que te presentas en su trono con humildad. La adoración se hace desde el trono. La adoración no se debe hacer desde la tierra. Ubícate bien dónde estás. Tienes que estar en el tercer cielo cuando adoras. Tienes que visualizar el trono de Dios cuando estás adorando. No adoras desde la tierra, adoras en el tercer cielo. Entonces debes de hacerlo con humildad y con respeto. Y aquí traigo Romanos 12:1 como referencia, como una referencia bíblica. En versión Reina Valera 1960 dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces aquí dice que la adoración, cuando nos presentamos delante de Dios, debemos de presentar nosotros mismos de una forma viva y santa, que eso es del agrado de Dios y que es nuestra verdadera adoración. En Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta
la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La humildad es del agrado de Dios y el respeto es del agrado de Dios. Y la santidad de igual manera. En versión Dios habla hoy, Romanos 12:1 dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Y por último, les traje la traducción NTV o Nueva Traducción Viviente, que dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Así que adoremos al Señor con santidad, es decir, sin pecados en ese momento, habiendo limpiado nuestras vidas con la sangre de Jesús, a través del arrepentimiento, a través del perdón, por haber confesado nuestras faltas. Observación número 5 y última: la adoración es un fluir. La adoración es un fluir movido por la fe. Y la adoración es un fluir movido por la fe. Y voy a partir aquí esto en dos partes. Primeramente, el fluir de la adoración. ¿Por qué hablamos de un fluir? Porque es espontáneo y es promovido la adoración por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en nuestro espíritu mueve a nuestro espíritu para adorarlo, para adorar al Padre. Nosotros debemos de conectarnos en el fluir interior del Espíritu Santo, que mueve a nuestro espíritu, y nosotros entonces nos conectamos en ese mover. Es como el viento, es como las águilas o los pájaros de alta altura que usan las corrientes de aire para montarse en las corrientes de los aires y no estar agitando sus alas, sino simplemente están planeando sobre las corrientes de los aires, y cuando se acaba una corriente bajan, porque comienzan a bajar, y se montan en otra corriente que los vuelve a elevar, y siguen siempre la corriente y van saltando de corriente en corriente. Es como el surfista, el que utiliza la tabla, se monta sobre las olas y se deja guiar y maneja la corriente. Y es así, de igual manera, que nosotros debemos de montarnos en la tabla del Espíritu de Dios, por así decirlo, en la ola del Espíritu Santo, mejor dicho. Igual manera que también las aves se montan sobre las corrientes de los aires. Nosotros debemos de entonces montarnos en la corriente del Espíritu y dejarnos fluir, dejar que el Espíritu Santo fluya, porque el Espíritu Santo va a ayudarnos a adorar. Vamos a hacerlo conforme el Espíritu Santo nos lo indica. Claro, haciendo uso de la hoja de adoración pura, conforme la guianza y la estrategia y cómo se indica en la hoja de aplicación, en la hoja de trabajo de la adoración pura. Allí nos vamos a dejar guiar por el Espíritu de Dios con esas indicaciones. Así que la adoración es un fluir, es un mover espontáneo en el cual nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios. Es un fluir espiritual que viene de nuestro interior. Entonces entendamos que debemos de conectarnos con nuestro interior y permitir ese fluir y darnos a ese fluir. Segundo punto, de que la adoración es un fluir movido por la fe. Bueno, y aquí viene la parte de la fe. La fe mantiene el fluir y lo sostiene. La fe mantiene el fluir del Espíritu Santo y sostiene ese fluir. ¿Por qué? Porque nuestra adoración no puede terminar tan rápido.
No vamos a fluir en la adoración ahorita y 15 segundos terminó el fluir, se acabó. No, la fe mantiene el fluir y lo sostiene. En este sentido, tenemos que entender que en nuestra adoración no tiene que ser movida nuestra oración por nuestro estado de ánimo. Si nos sentimos tristes, desanimados, sin ganas, no podemos estar así en la adoración, no podemos estar con ese ánimo, con un estado de ánimo incorrecto. Debemos de cambiar nuestra actitud. En la adoración tenemos que tener una actitud correcta, dejar el desánimo y pedir perdón por eso, porque eso es pecado. Dejar el desánimo, dejar la pereza, dejar la mala disposición, echar fuera todo eso, pedir perdón primeramente y echar fuera todo ese tipo de emociones negativas, sentimientos que no son de Dios. Así que no nos tiene que mover un estado de ánimo en la adoración. No tenemos que permitir un estado de ánimo incorrecto. No nos tiene que mover una emoción mientras adoramos. Una emoción positiva está bien, pero una emoción negativa no. Y ni un sentir negativo no nos tiene que mover. Por ejemplo, algo que es muy usual y que se nos da y que posiblemente le ha dado a más o a todos, prácticamente a todos, que no creo que no haya nadie que no haya pasado por esto. Es que cuando estamos adorando, sobre todo al principio, muchas veces no sentimos la presencia de Dios. Entonces esperamos sentir. Ese es el primer error, esperar sentir algo para adorar o para estar adorando. Olvídate de eso, olvídate de estar esperando sentir algo. Yo sé que te han enseñado, posiblemente en tu cristianismo de hace mucho tiempo, el hecho de querer percibir o querer sentir. Pero la persona que percibe o quiere sentir se mueve por sus emociones, no se mueve por la fe. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que te muevas creyendo, no porque sientas. Muy posiblemente si tú has estado viviendo por sentir o por emociones, Dios no quiera, cuando es el Dios verdadero, no quiera manifestarse emocionalmente. Porque Dios quiere enseñarte que te muevas por la fe. Entonces las personas que esperan sentir, porque sí, la presencia de Dios se siente, pero esperan primeramente eso para estar adorando, cometen un grave error, el error de la falta de fe. Eso no demuestra ninguna fe. Entonces muchas veces en nuestras vidas, y eso es lo correcto es que cuando iniciamos nuestras adoraciones, no haya un sentimiento, una emoción, no exista eso. Y eso está bien. Tú tal vez creas que estás mal. En un inicio, pues hace mucho tiempo, cuando el Señor me enseñó a adorar, yo duraba 5 minutos y yo no sentía a Dios, ni al Espíritu Santo, ni sentía ninguna emoción. Entonces yo en 5 minutos yo decía, yo creo que le estoy hablando al cielo raso de mi casa. No pasa del techo mi adoración hacia Dios. En ese tiempo no tenía ni el conocimiento de que estaba en el tercer cielo o que podía estar en el tercer cielo adorando a Dios. Ni eso. Tenía el conocimiento que generalmente tiene todo cristiano común y corriente de que estamos adorando desde el lugar donde estamos. Tú, por ejemplo, tal vez mientras adorabas en el tiempo de adoración que tuvimos, creíste que estabas adorando desde la sala de tu casa o desde tu cuarto o no sé dónde estabas, en qué lugar de tu casa estabas adorando y creíste que desde allí estabas adorando. No, pero posiblemente lo hiciste así, pero no, yo te invito a que adores desde el trono de Dios, que adores desde el tercer cielo. ¿Cómo lo haces? Simplemente ubicándote en tu mente, en tu espíritu, ubicándote en el tercer cielo y ya estás allí delante del trono de Dios. Estás directamente en el tercer cielo, en el mismo trono, visualizando, adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, cuando adores, tienes que entender de que no es necesario
una motivación, ni una emoción, ni un sentimiento. Si no hay deseos, si no hay presencia que se pueda percibir con tus sentidos físicos o naturales, no se te ponen los pelos de gallina, no se te levantan el pelo de tus manos o de tu cuerpo, no te preocupes, no te enfoques en eso, no te enfoques en esperar algo para creer. Simplemente cree que Dios está allí aunque no sientas nada. Y esa es la forma en que Dios te va a enseñar a desarrollar la fe en la adoración, porque Dios quiere que adores con fe. Dios no busca personas que adoren porque sienten algo. Dios busca que adoren porque le creen, sin sentir, sin sentir. El sentir va a venir después, a su momento. Entonces, tú no te vas a enfocar en el sentir y vas a aprender con el tiempo a no enfocarte nunca en el sentir. Y como no te enfocas en el sentir, te enfocas por fe en él, el sentir va a venir genuinamente de su presencia. Y no va a ser fabricado, porque Satanás también engaña. Muchos pueden estar esperando el sentir y lo que están sintiendo es el sentir, pero del espíritu del engaño, de un espíritu que no es el Espíritu Santo. Algunos que están esperando el sentir y no empiezan con fe, pues comienzan a adorar a otro Dios. Pues sí, comienzan a ser movidos por otro tipo de presencia, muy parecida al Espíritu Santo y muy parecida a la presencia de Dios. Entonces cuídate de eso, enfócate bien. Si te enfocas mal, puede ser una puerta de entrada para que más bien Satanás suplante a la presencia de Dios. Existen muchos espíritus demoníacos que hacen eso. Kundalini es uno de ellos. Jezabel es otro espíritu. Y el espíritu de profecía también lo hace. El espíritu de profecía, que ya no me recuerdo en este momento el nombre, de profetiza. De ahí viene una de las palabras que significa profetiza, que se dio en el libro de los Hechos, que generalmente es una serpiente que se enrolla en la columna vertebral de las personas. Pitón, esa es la palabra, pitón, porque aquella mujer era pitonisa, aquella mujer que hacía que ganara dinero los que la manipulaban. Y por ese espíritu de profecía falsa, en el sentido que no era de Dios, que era satánico, que era de un demonio, pues esta mujer hablaba cosas que sí eran ciertas acerca de Pablo. Bueno, eso también puede suceder. Un pitón puede suplantar la presencia de Dios en una persona. Y de esa manera muchos sienten a Dios equivocadamente porque están mal enfocados. Se enfocan equivocadamente. Si tú te enfocas en esperar el sentir de Dios primeramente, antes que poner tu actitud en fe genuina, eres un candidato para ser engañado por demonios. Eres un candidato para ser engañado y vas a escuchar voces y tú vas a creer que es el Espíritu Santo y vas a sentir y vas a creer que es el Espíritu Santo y no necesariamente fue el Espíritu de Dios. Y inclusive no solamente eso, vas a poder hasta tener sueños y tú crees que son sueños de Dios, porque todo parece como si fuese de Dios. Todo parece, pero es un engaño, no es Dios. Si Satanás puede repetir exactamente lo que Dios dice, Satanás se puede comportar tratando de engañar a un cristiano exactamente como Dios se comporta. Pero si imagínate, tú estás adorando a la persona equivocada y tú en un engaño, Satanás logró su propósito. Y sí, Satanás actúa muchas veces de esa manera. Entonces, no debes de prestarle atención a las emociones, no debes de estar expectante a sentir, sino debes estar expectante al encuentro con Dios en fe. Sin sentir, olvídate del sentir. Si el sentir viene porque estuviste en fe expectante, gloria a Dios.
Pero si el sentir no vino, siempre vas a estar complacido porque lo hiciste con fe. Así que no va a ser importante el hecho que sientas algo cuando tú estás adorando. Tu mente no va a estar en eso, ni tu actitud tampoco, ni tu expectativa, ni tu esperanza va a estar en eso. Tu esperanza va a estar en un encuentro genuino con el Dios que te hizo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No es por emociones, es por creer, estar con una convicción de que Él está ahí. Ten por seguro, cuando tú cierras sus ojos y vas a adorar a Dios, ten por seguro que Dios está ahí y que tú estás en el tercer cielo. Ubícate en el tercer cielo, en el trono, y ten por seguro. No lo dudes, no lo dudes, porque la duda mata la fe. Tenlo por seguro. ¿Y qué dice más Hebreos 11:6? Dice, y que es galardonador, o sea, que Dios, que tienes que creer que Dios está allí y que Dios es galardonador de los que le buscan. Él te va a recompensar, Él va a hacer muchas cosas. Los beneficios de la adoración. Cuando realmente tú desarrolles la adoración como a Dios le agrada y comiences a perseverar en ella, Dios va a hacer las cosas que tú quisieras y que tú le has pedido tanto tiempo que no ha hecho. Vas a aprender que en vez de pedir es mejor adorar, porque al adorar vas a aprender que Dios hace por ti y cumple tus deseos, no carnales, sino los deseos que realmente te convienen. Así que el fluir es como un incienso que llena el trono de Dios. Veámoslo así. La adoración es un fluir movido por la fe, ahora sí lo entendemos bien, y es como un fluir, como un incienso que llena el trono de Dios. A través de nuestra adoración emanamos olor fragante a Dios. Y ese olor fragante es como el incienso que se manifestaba en el lugar santísimo, en el altar del incienso precisamente, ¿no? Que ese incienso tenía que llenar todo el lugar santísimo. Y cuando el lugar santísimo era lleno del incienso, entonces se manifestaba la presencia de Dios ahí. De igual manera, nosotros tenemos que escalar la adoración, aumentando el olor fragante de nuestra adoración, elevando más y expeliendo más el incienso de nuestra adoración, hasta que se llene el trono de Dios, se llene la sala con nuestra adoración. Y cuando se llene la sala con nuestra oración, Dios se manifestará, se complacerá de una forma mayor o muy especial a los diferentes encuentros que hayas tenido. No porque no hayan sido gratos los otros encuentros, sino que este será sumamente especial. Habrás alcanzado una cúspide, un clímax en la relación de intimidad de adoración con Dios. Te invito a que lo experimentes, a que lo practiques. Son 5 observaciones muy importantes. Y repaso otra vez este mensaje. Ponlo en tu corazón y desarróllalo, aplícalo a tu vida. Todo será diferente, nunca serás el mismo. Dios te cambiará y te transformará a través de la relación que tengas con Él al adorarlo. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra y te pedimos a ti, Espíritu de Dios, que pongas en mis hermanos el querer como el hacer y que le pongas comprensión y retentiva a la palabra que se ha dicho en este momento. Sea tu bendición sobre ellos, Señor, y Espíritu de Dios, muévalos a sacar todos los días un tiempo de oración al Padre. Padre, complácete, Señor, a través de la oración que tus hijos te van a dar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.